Hola, buenas tardes. Hoy, unos minutitos después, por algún problema técnico, empezamos por paro el colectivo, pero ya estamos empezando de todo un poco en la radio pública del oeste. Descarga la aplicación de la radio desde Play Store y escuchanos en tu teléfono celular. ¿A bajar el volumen? Sí. Búscanos como la radio pública del oeste. 89.3 te acompaña Desde donde estés. Sí. Bueno, vos tenés el control. Sí, me quedé como corta. Ahí estamos. Upa. Bueno, ahí estamos llegando. Viernes a la tarde, al fin. Miren hasta la tarde. Richard, hola. Bueno, nos seguimos disculpando por la tardanza, pero bueno, es un día raro hoy para todos. Espacio radial. Bueno, raro. Una hora para disfrutar. Y acá estamos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a De Todo Un Poco. Hoy estamos un poco retrasados, pero saben que estamos en un país un poco desordenado hoy en especial, ¿sí? Así que se complicó esto un poco, pero que no decaiga, porque esta tertulia radial está pensada para acompañarte y después, en especial, después de un día difícil como el de hoy, más vale que le pongamos onda y hagamos de esto una tarde feliz. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así, desde acá, desde la 89.3 de la República de Ituzaingó, la radio pública del oeste, Soler 255. Soy Ángeles y estamos acá con Irma y Hola, buenas tardes. Y con Juan. Qué lindo estar con ustedes. Y con Sofi, que está ahí, como siempre saben, si ella no está, nosotros no salimos, así que... Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Así que el Cuarteto Imperial empieza este programa. Bueno. Y hoy más que nunca, gracias Sí, por el esfuerzo de Sofi, porque para todos fue un problema, nada que los que nos están escuchando y que los que nos están viendo no hayan sufrido probablemente o se hayan enterado a lo largo del día. Fue un día especialmente, sigue siendo un día especialmente difícil. Así que le vamos a poner energía para, con todas las piedras que juntamos en la mochila de esta semana, que esa hoy, es la idea. Claro, que hoy se hicieron como mucho más pesadas, como bodoques de 3 kilos cada uno, que hacer con eso un castillo. Estamos saliendo por Instagram, que es De Todo Un Poco Radio 893. También estamos en Facebook, De Todo Un Poco 893. Ahí nos salimos en vivo. Si nos quieren escribir a detodounpoco893@yahoo.com, o nos pueden llamar para decirnos qué lindos que estamos y qué bien que sonamos al 4623-5794 y 4623-5826. Por favor, díganos que estamos lindos, porque también fue difícil para nosotros. Bueno, por internet, si no, entran en laradiopublica.com.ar. Ahí está toda la programación en vivo. Apretan el triangulito de programación en vivo y nos escuchan. Se pueden bajar la aplicación al celular o ponen la radio en el 89.3. Así que ya esto lo saben, y si no, lo pueden ver en la página. Y si no, la semana que viene se los volvemos a repetir. Y si no, que nos vengan a ver acá. Y si no, que vengan acá a Soler 255, detrás del vidrio. Detrás del mega vidrio que tenemos acá en la radio. Así que no se vayan de ahí, disfrutemos de esta hora en la radio, la mejor hora del día, la más feliz hora del día que van a tener. A los que cumplen años, muy feliz día. Activamos las neuronas espejo, ponemos una sonrisa contagiosa en nuestras caras y arrancamos. Estamos escuchando un tema como emblemático y yo estoy segura que más de 4 van a decir, lo vamos a seguir escuchando bajito, ¿no? Van a decir, por el 4 de julio, la independencia americana. No. Detrás de esto hay otra historia que nos va a contar Irma hoy, para que no infiramos que todo es por lo más evidente. Sí, no es, a propósito, por las efemérides del 4 de julio, pero lo que queremos contar hoy es que la historia que existe detrás de esta canción de Bruce Springsteen, que prácticamente con este tema y el disco que lanzó en 1984, su carrera se convirtió en una explosión total. El tema, él hacía mucho tiempo que quería escribir una canción
sobre la problemática que tenían los soldados que habían vuelto de Vietnam, que prácticamente se los había escondido, no se los mostraba. Bueno, recordarán también la película de Tom Cruise. Bueno, y no le encontraba una letra, no tenía inspiración suficiente para hacerla. Un día sentado en su escritorio, un escritorio de roble, me causó gracia el relato de detalle. Entre los papeles que tenía, observa un guión que tenía desde hace mucho tiempo, que era un guión que le había alcanzado Paul Schrader, quien escribió Taxi Driver, nada menos, la película de Scorsese, para ver si con ese guión se inspiraba en hacer un tema musical para una película. Ese guión se llamaba I Was Born in the USA, y ese título le explotó la imaginación. Y creo, él siempre dice que fue un robo fortuito que le hizo despegar su carrera. ¿Le pagó? Lo compensó. Ok, lo bien. compensó. Entonces está bien. Y se inspiró para hacer esta canción emblemática. Para compensar después el guión, la película del guión que le dio Schrader, se llamó Life of Day, que fue un musical sobre una banda de rock que estuvo protagonizada nada menos que por Michael Fox. Y él le hizo el tema musical en compensación por ese, entre comillas, robo del título de su guión original. O sea, si pagó está bien. Sí pagó, está bien. Es decir, compensó. No fue un hurto. Sí, un pago por compensación, Claro. ya para Por darle un compensación, término está bien, jurídico. está bien. Y también es muy icónica la carátula del disco, porque tiene una foto de él de espaldas con un jean, con la bandera de Estados Unidos, y una gorra en el bolsillo que casi se le cae, y era una vieja gorra de un amigo, del padre de un amigo, que se la había regalado porque él lo había acompañado al momento del fallecimiento. Una última cosa, porque nos surge el tiempo que hoy empezamos más tarde, es que fue icónico y que incluso fue malentendido, porque él hizo una crítica precisamente a la guerra, ¿sí? Y a la desprotección en que había caído casi todos los soldados, y fue incluso utilizada como un himno patriótico, a tal punto que Ronald Reagan en su reelección la usó, después lo tuvo que sacar, como campaña, como fondo de su campaña política. Reagan no le pagó seguro. No le pagó. Apostaría y además que ahí no hubo recupero. No. Pero bueno, tenía un sentido totalmente contrario al que le quiso dar Bruce Springsteen. Y viste que eso es bastante habitual, sabemos un poco. Bien, vamos, bueno, ahora conocemos la verdadera historia, que no hablamos del 4 de julio, sacamos la banderita, así, no, es otra cosa. Vamos a repasar o pasar por algunas otras efemérides. Como ya saben, elegimos algunas, porque si no, este es un mundo lleno de efemérides, nos alcanzaría toda la semana. Porque esta semana, el 2 de julio, falleció el doctor Ignacio Pirovano. Y esto es el anticipo de lo que va a suceder en el bloque médico más adelante, y no digo más. El 4 de julio hicimos una encuesta porque ese día, para que vean que hay más cosas que la independencia americana, fue el Día Mundial del ebook. Entonces hicimos una encuesta en las redes a ver si la gente leía de ebooks, compraba ebooks o qué. La conclusión fue, nadie dijo así, literalmente, yo solo compro ebook. La gente se volcó, yo la primera también, ¿no? Por el libro impreso. Y por ahí el ebook como una alternativa más barata, obvio, para algunos temas en particular. Pero a la hora de elegir, decir quién es, porque por si no prescribió, que dijo, yo fotocopio todo, soy una pirata. Esa persona, ahora me voy a fijar, no sé si está conectada todavía, pero cuando se conecte se va a enterar de que estoy hablando de ella. Pero fue honesta, es jovencita. Convengamos que la mayoría de los que eligieron el libro impreso tienen una edad, son más de 30, digamos, para poner así un globo que los cubra. Bien, de todos modos esto es muy interesante porque un 4 de julio de 1971 Michael Hart, que fue quien hizo el primer archivo transmitible de un texto y que dio origen a todo esto, creyó algo que se llama el Proyecto Gutenberg para preservar y difundir el patrimonio cultural mundial, y ahí, bueno, es una de las bibliotecas electrónicas más grandes del planeta, donde va todo aquello que ya no tiene derecho de autor que lo cubra, o aquello que es donado por el autor. Siguiendo con esta vorágine de efemérides, el 5 de julio fue el Día Mundial del Bikini, desde el año 1946. Y esto lo dejé porque es una recontrapavada de esas que suman. Pero, ¿saben quién fue el ideólogo
del bikini. No, ¿Y ¿quién quién fue? pensarían? ¿Qué Y- profesión? Un modisto. ¿Vos? En realidad, sí, un modisto. Bueno, no, por este dato, fue un ingeniero mecánico, francés, eso sí, la bikini tenía que haber aparecido en Francia. Pero un ingeniero mecánico, algo no le estaba funcionando bien en su profesión, Habría o que vaya ver a saber cuál y fue te el habrá motivo. claro, vaya a Habría saber. que ver el trasfondo. Claro, ¿qué había detrás de todo esto? Esa parte no aparece ni acá. El 6 de julio fue el Día Internacional del Beso Robado, incomprobable también, y uno de los 3 días que se celebran los Beatles. Ay, esos tricks que Sí. escuchamos por acá. Algunos dicen que está inspirada en ese beso icónico que hay en Nueva York de la enfermera y el soldado. Sí, Dicen, es una pero- de las teorías. La cuestión Sí. es que No está incomprobable. Bueno, pero hoy, llegamos a hoy, ¿sí? ¿Y qué día es hoy? Además. Hoy es 7. Muy bien, 7 de julio. Ajá. Hay un lugar en el mundo en el que se celebra una actividad medio así cuestionable, por ahí algunas cosas que Para ahora nada. Irma nos va a contar. Sí. Pero, como les anticipamos en el video, hoy es el Día Mundial del Cacao, que para que todos sepan está en peligro de desaparecer y la vida, repito, no tiene sentido sin chocolate. Sin chocolate. Sin chocolate Sin chocolate. y sin banana. Y sin banana. Y sin banana. Y ¿Te Todos imaginas? aprendimos en este programa que la Cavendish está por morir. Bueno, ahora el cacao Súbenle el también. cacao. Eso sería un mundo absolutamente Que no debe increíble. haber nada más rico que el fondue de banana en el chocolate. No. O sea que No, también se me lo ocurren que- otro montón de cosas más ricas que eso, pero si a vos te hace feliz, está No, todo pero él bien. Combinó Sí, el con brownie, el banana, de banana. De banana. También. Bueno, Listo. saben que acá la cocina no es lo mío. Del Día Mundial del Cacao y de algunas cuestiones del cacao vamos a hablar un poco más adelante, va a hablar Irma un poco más adelante. Y Irma también nos va a compartir algo que descubrimos con esto de esta otra fecha, porque nuestra página es global, es intergaláctica ya, no mundial. Resulta Por que suerte. apareció una persona para contestar la encuesta del tema que sigue después y era una persona rara, digamos, ¿no? O sea, no alguien a quien había visto, era un nuevo seguidor, y resultó que es la dueña de un bar en Pamplona. Y porque somos internacionales, ¿no? Está claro que somos internacionales. No sabemos quién es, pero le agradecemos que contestó la encuesta y que ahora está entre nuestros seguidores. Y subió una cantidad de videos vinculados con el día de hoy que se celebra, ¿qué? San Fermín. Muy bien. Ayer fue el chupinazo, que para nosotros lo asociamos de otra manera, pero es el cohete que da comienzo a la fiesta de San Fermín. Pero no nos vamos a meter con la parte pagana que tiene la fiesta, que es la corrida de toros, etcétera, pero sí con el origen, porque en realidad el origen del pañuelo en el cuello, cuando los pamplonenses tienen el pañuelo rojo en la muñeca y en el momento del chupinazo se lo quitan, lo levantan al cielo y cuando sale el chupinazo se lo ponen en el cuello. Y eso porque San Fermín junto con San Francisco Javier son los dos patronos de Pamplona. San Fermín fue un sacerdote que viajó a Francia, a Amiens, y se convirtió no solamente en una persona que organizó la iglesia local en Amiens, sino que difundió la doctrina católica y fue muy batallado por los galos, a tal punto que primero lo encarcelaron y después murió degollado. ¿Por eso el pañuelo rojo? El pañuelo rojo que se ponen al cuello los pamplonenses Que van a correr después al toro. del chupinazo es en honor a la sangre de San Fermín que fue degollado. Es decir, me pareció otra forma de retratar ese día sin meternos en el tema más popular, ¿no? Igual de la acá fiesta. estamos todos del lado del toro. Usted es una toma de posición clarísima en esta mesa. Sí, pero bueno, no se puede negar esa festividad y fue muy interesante esto de saber que está relacionada también con, o sea, el paganismo y la religión, Y la como religión, muchas veces sí. se juntan a lo largo de la historia. Bueno, como ya les contamos, hoy empezamos como muy atrasados por una serie de cuestiones, entonces, ya que estamos acá tratando de reorganizar nuestras tandas, les contamos que un día como hoy también es el Día Internacional del Cóndor. Entonces, el cóndor vuela y nosotros vamos a volar a una tandita cortita ahora. Inicio de espacio publicitario.
publicitario. Bueno, y vamos a La banda está de fiesta. saludar En a el un aire montón de de la gente que se 89.3 fue. Bueno, de vuelta, suena el tuvimos sillón este del tema de que nada, no llegábamos. Así que saludamos a Carlos, a Richard, a Camilbel, a Patri, a la Ale, que dice que también lo está viendo en vivo. Hermoso, feliz semana de la dulzura. Ahora seguimos con el chocolate. A Rodrigo. A Ricardo Julián, mira. Sí. La Petro, al profe Antonio, a Rodrigo, ¿sí? Se lo ve muy dice bien, nos que dice, acá viene. Se ve genial la vista panorámica. Véanla. Gracias. Voy a pegarla el informativo, y hacemos lo del cacao. Después me haces una seña cuando querés que vayamos con el doctor y pongo la cortina. Ahí está, hecho. O sea, Y hacemos esa separación. Perfecto. Bueno, a ver, seguimos saludando, disculpas, a Geraldine que está en vivo, Gladys, Hola. acá llegó Leandro, Hola. tenés algo allá. Y Noemí, hola, coincide con el comentario, gracias Geraldine, como te quiero. Me saludo. Bien, tenés algo para Para vos. chupetear. Ah, gracias. Lo dejé así. Dale, No, dale. igual te veo, no, ahora lo que pasa es que tuvimos que reconfigurar todo porque empezó tarde, ¿viste? Ah. No hay trenes, no hay bondi, no hay nada, entonces se complicó todo. Ah, Todo por el eso, día. ¿verdad? Está. Bueno, entonces va a ser ahora, ¿Qué va a hacer? va a mandar todo, entonces cacao y él a Y continuación Juan. sin tanda en el medio. Ah, perfecto. Y volvemos Así a- que bueno, seguimos comentando por acá. Tenemos una nueva distribución hoy porque conseguimos un cable para extender, bueno, esas cosas que hacemos. Por eso que ahora nos vemos. Nos ven como más lejos, vamos a estar un poco más cómodos una vez que resolvamos cómo terminamos de acomodarnos, ¿no? Y cuando venga otra persona más, también va a estar bueno porque vamos a estar más cómodos. Claro, y se nos ve de forma más. Sí, ¿qué era eso de panorámico? ¿Qué decía? María. La vista dijo panorámica, que la vale. Sí, es verdad, dale. Es genial Tenemos la vista panorámica que tienen hoy. Sí. Se los ve muy bien, dice Antonio Crudo. Sí, tuvimos una... Bueno, nada, hoy la verdad que fue todo muy triste la mañana, no sé, yo en particular no me afectó en lo personal, ¿no? Pero escuchar las situaciones desgarradoras de gente que quería volverse a su casa, he pasado esto en otros momentos, ¿sí? No es que me entero por las noticias, pero la verdad que fue un día, en serio, de juntar muchas piedras para tratar de hacer el esfuerzo de convertir esto en un castillo de veras y ponerle recontra onda. Así que, para los que están ahí, empezamos más tarde, pero también vamos a terminar más tarde, porque le vamos a robar tiempo a toda la red que viene después. Bien. Hace 8 años en Ituzaingó existe una radio que da lugar. Tenemos los avisos todavía. No nos va. Pero nos va. Preguntale si se escucha bien. Yo lo estoy sacando muy fuerte. No. A ver, bueno. En Instagram. ¿Qué si te se fue? escucha. A los que están en Instagram, ¿se escucha bien? ¿Te va a quedar? Vení, Lean, ¿querés sumarte? No, bueno, un ratito, pero. Dale, sumate, tráete una Bueno, silla. pará que vale. Tráete una Gracias por eso, gracias por la bolchera, eso quería. No. Eso Y venía. a dejé decir. una para la chica. Para él, yo sé que a los dos para mí. No, por eso tengo ¿cómo bolsitas que se lo hago? extra. Eso es de choborra nomás. Bueno, Hacé lo que vos quieras. Si se la querés dar, se la das. bueno, yo sé que que no. no sé, le voy a decir. Si querés. Bueno. Un bloque. Escuchen los que están en Instagram este temazo, ¿eh? Ya. Bueno, tal y como hablamos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Del cacao. ¿Por qué? Porque según parece, el cacao, que además es un superalimento, ¿sí? En griego significa alimento de los dioses, así que imagínense, y todos acá comemos alimento de los dioses, según parece está en peligro. Un mundo sin chocolate, impensable. Corchazo, ¿no? Impresionante, tristísimo. Sí. Sí. Las mejores predicciones dicen que el chocolate se A lo mejor que dejaría de existir en el 2050, o sea, mañana a la tarde. Bueno, Dos yo- programas más. 2050 que son Faltan 25 27 años. Bueno, sí, Yo no pero creo que el lleguen tiempo- ni con dientes para No, comer el pero- chocolate, pero bueno, ponele que sí. Bueno, después los oyentes, algunos Opinarán. llorarán y otros dirán, bueno, a mí qué me importa. Según
según la época que estemos cada uno. Claro. Sí. Pero Él es jovencito, Leandro, él seguramente él lo va a padecer. Claro, Él lo va a padecer. sí, yo me imagino. Sí, un momento de depresión ahí, tengo que comer chocolate el domingo de la noche. Ustedes saben que proviene de un árbol originario de la cuenca amazónica, que los mayas ya lo cultivaban hace 2500 años y algunos dicen que mucho más, y hacían una bebida que le llamaban chocolatl con X, que se llamaba agua amarga. Los aztecas incluso lo utilizaban como una moneda de cambio, pero lo cierto es que recuerdan que hace unos cuantos programas atrás hablamos que la banana estaba siendo atacada no solamente por los cambios climáticos, sino también por un hongo. Bueno, las mismas causas están atacando y poniendo en peligro a las plantas de cacao. ¿Sí? Hoy en día entre el 50 y el 70% del cacao que se cosecha en el mundo viene de África, de Costa de Marfil y de Ghana. La producción de Cadbury es del 70% de ese origen. Hay que ir a trabajar a Cadbury entonces. Sí. Hay que aplicar para un job ahí. Y la franja donde se puede cosechar es muy pequeña, ¿sí? Es muy estrecha, hasta 10 grados en la línea del Ecuador. ¿Pero por qué? Por las condiciones, se tiene que dar dentro de determinadas condiciones climáticas. Pero en esa franja, en realidad en el mundo entero, sufrimos un calentamiento global y además hay plagas como por ejemplo los hongos, ¿sí? Que atacan y además es muy difícil, lo habíamos contado también con el banano. Prácticamente, sí, es la misma situación, ¿no? Muy parecida. Plagas en cuanto a insectos, pero también hongos que es muy difícil de detectarlos tempranamente, entonces hacen que el reemplazo de los árboles muchas veces sea tardío y ya esté infectado por el hongo. Además necesitan otras plantas que les sirvan de sombra porque el grano tiene que madurar, digamos, o crecer en la planta a la sombra, ¿sí? Y otra cosa relevante es que aun cuando se reemplacen, puede ser que se reemplace con plantas que también ya estén contagiadas. ¿Se acuerdan que Ángeles había contado que se hacen unos caminos muy estrechos para que el contacto humano tampoco no vaya llevando las esporas de los hongos de un lado hacia el otro? Y tengan en cuenta esto que también hace que, también por la cantidad, sea un peligro, que con la cosecha de un año de una sola planta se obtiene medio kilo de cacao, con lo cual... Ahora entendemos por qué le agregan tantas cosas. Sí. Bueno, cacao puro, inviable. El cacao, bueno, en realidad el cacao amargo, en realidad se le llama cacao alcalinizado, que es para que no tenga tanta grasitud, ¿sí? Y el chocolate o el cacao que comemos, a ver, voy a decir una marca española, el Colacao. El Colacao. Para no decir una marca de aquí, tiene por lo menos un 70% de azúcar. O sea, el cacao amargo nada. Es nada. Sí. Y ese es el amargo. Ese es el amargo. El Colacao, no, ese es el Colacao, perdón. Los cacaos que se usan para las chocolatadas tienen un 70% de azúcar. Claro. Y los que llaman... Bascolé. Claro, el bascolé. Sí. ¿Cuál era el que veníamos hablando? Nosotros veníamos hablando que algunos... alguna no gente mayor, no nosotros. Habrán tomado cascarilla. Tomé. Ay, es jovencito y conoce la cascarilla. Sí. ¿Se venden las dietéticas? Mi hermana compraba. Bueno. Sí, mi hermana compraba la cascarilla. Para el que no sabe, como el residuo del residuo. Claro, lo que sobró del polvo que puede limpiar era la cascarilla. Y servía con la leche para hacer una leche achocolatada. Claro, con color, digamos. Con color, le pone un colorante y es más o menos lo mismo. Claro. En nuestra niñez con Ángeles era muy común. Es más, los padres de ella vendían cascarillas sueltas. Sí, y se vendían bolsitas. Yo pero acá no tenía una marca. Sí, claro, yo no me imaginé que se seguía vendiendo. Yo tomaba uno que empieza con Nes y termina con Quick. ¿Qué nivel? Y nunca, mis viejos tenían un negocio. Perdóneme, ¿me puedo ir al túnel del tiempo? Sí. Yo tomaba Toddy Super Hijitus. No sabía que había yo tomaba Toddy. Toddy sí, el Super Hijitus, lo mío era con juguetitos. No,
No, era la propaganda. Era la propaganda. Sí, por el frasco. Claro. Venía el frasco, sí. Claro. Los superijitus volando así con la mano Claro, para arriba. sí. Bueno, pero eso Mira, te lo puedes acá decir. nadie está opinando, o sea, Son todos jóvenes. Son todos. En Instagram se ve que son todos, desconocen Claro. la cascarilla y desconocen el todi superigitus. Bueno, para los creyentes, entre Ponele. comillas, los científicos están haciendo anodados esfuerzos para modificar el ADN, igual que la banana, el ADN del cacao, para evitar su extinción. Para hacerlo más resistente a los hongos. Exactamente. Algunos dicen que incluso, bueno, en realidad no se van a perder ninguna de las dos especies porque la ciencia va a poder avanzar como para hacer modificaciones genéticas que impidan que los hongos y las plagas lo ataquen al punto de llegar a la extinción. Van a hacer un Dolly cacao. Ponen, claro. Como la oveja Dolly. Claro. Ay, que estamos rapidísimos. El día especial. Bueno, Este viernes aspiremos especial. que a partir del 2050 o alrededores exista el Dolly Cacao para los que van a poder superar esa barrera temporal. De todos modos, yo diría que vayan invirtiendo en cacao, en chocolate o algo así, lo que no tenga vencimiento cercano, porque esto seguramente va a subir el precio. Algo que leí hoy cuando veníamos para acá, y para que vean que no solamente es así esto de agarrármelo a la barrita, yo siempre como la barrita de chocolate de marca que empieza con A y termina con A y viene envuelta en un coso rosa. Soy famosa por sí. comerme la barrita en los Zoom y esas cosas. De una fábrica que también empieza con A. Sí. Claro, Justo hoy sí, era el todo. día del cóndor. Hoy, claro, ahí Por ahí. andábamos. Pariente del conde, digamos, pariente Sí. terminal. Ahí, Primo, claro, primo ¿viste? del En conde. alguna cosa rara. Bueno, el chocolate amargo es una excelente fuente de hierro. Ya sabemos que el chocolate amargo no es solo chocolate, ¿no? Vos Sí. ya nos enseñaste eso. Que ayuda a formar la cubierta que protege a las neuronas y controlar la síntesis de los químicos que influyen en el estado de ánimo. Todo esto que sonó re difícil, dicho No, así de sonó corrido, surge, o sea, permite inferir lo siguiente. En 2019 se hizo una encuesta, porque siempre hay gente encuestando gente, sí, ya sabemos, sobre una población superior a los 13.000 adultos, que es una media muestral interesante, que comían regularmente chocolate amargo. ¿Y cuál fue la conclusión? El 70% de ellos no sufrieron síntomas depresivos. O sea, reduce la posibilidad de deprimirte comerte un chocolate. Sí, sí. Es más barato que cualquier otra cosa y que te provea la farmacopea, ¿no? Claro. ¿Me explico? Y más Y sanito, accesible, y más accesible, sanito. accesible, hace Y kiosco un de la poco más mañana. barato, por ahora. Claro. Por ahora es un poco más barato. No necesitas receta doble, No, por no, ejemplo, no. esa clase Se de cosas. entregaba, me hiciste traer un recuerdo que se entregaba a los soldados de la Segunda Guerra, por lo menos lo que sé, y también a nuestros soldados. Claro, Así pero que era, traer ese en recuerdo. realidad, Pero como eso parte- es desde el punto de vista nutritivo, no Sí, tanto pero- por el estado de ánimo. Pero también yo lo leí para el estado de ánimo. Es que Sí. sí, te levanta, te saca de la Que depresión. estaba Sí. puesto con ese sentido. Así es. Bueno, y entre chocolate, depresión y estado de ánimo, ahora vamos a avanzar con el bloque médico esa sin es solución de continuidad, porque hoy estamos así, A full. así, a full, una atrás de la otra. Ahí escuchamos la música del Dr. House que presenta a el Dr. Juan en su bloque médico. Ok, Bueno, perfecto. cuando preparábamos este programa, porque nosotros de vuelta preparamos los programas, hacemos reuniones, preparamos, hacemos todo, después acá sale anárquico, ¿no? Ya sabemos, siempre es así, pero lo preparamos. Lo que pasa es que siempre Dejamos- empezamos con algún Claro, motivo, siempre con empezamos algo anárquicos. Hoy empezamos fue a el pisar, paro del hacemos colectivo. todo mal. Uy, se unió Male. Ah, Male. Bien. Bueno, cuando preparábamos surgió un tema en común a partir de ver la historia del doctor Pirovano, que les dijimos hace unos minutos que se recordaba el 2 de julio, y un tema de un monito bebé que tendrá que ver en un zoológico de los Estados Unidos, que tenía un problema de hernia. Y nos llamó mucho la atención el caso y dijimos, ¿y de las hernias qué sabemos? No sabemos nada, excepto porque se llenó últimamente por un acontecimiento, se llamaban los medios, un acontecimiento que hubo a nivel global. Entonces le dijimos al doctor Juan, ¿nos contás algo sobre el tema? Y de paso, les digo, el monito zafó y no lo tuvieron que operar. lo tuvieron Lo que importante operar. es que el Sí, monito zafó. sí. Está Así bien, que, es así. bien. En realidad, no solo al monito, sino a muchos humanos también, sobre todo cuando nacen, les puede pasar. Igual, Mi hijo nació prematuro y Claro. después de su Exacto. externación lo tuvieron que operar de hernia inguinal. exacto. Yo ahora les voy a contar un poquito. Primero, les voy a contar un poquito del doctor Pirovano, porque en realidad el 2 de julio se conmemora 182 años de su 128. muerte.
en realidad, 128 años. 128 años, perdón, 128 años del Dios. fallecimiento del considerado el padre de la cirugía argentina. Nada menos. Y sí, porque en realidad él estudió medicina, se graduó, hizo una tesis, justamente la tesis estaba relacionada sobre la herniostomía, o sea, la cirugía de las hernias. Gracias a esa tesis, él le dieron una beca para ir a Francia y estuvo 3 años en Francia, con la cual no solo vino muy bien preparado, sino que al mismo tiempo hizo el doctorado en medicina en Francia, o sea, un título muy importante. Cuando vino para acá, en base a todos los conocimientos, la Facultad de Medicina, la Universidad de Buenos Aires, le otorgó la posibilidad de una cátedra, que fue la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica. ¿Por qué hago esta mención? Porque en realidad fue él el que armó un servicio y obligó a la utilización de un microscopio que hasta ahora no existía en el país. Fíjate vos. Después, dentro de otras cosas, estuvo a cargo de el servicio de cirugía operatoria y años más tarde de la clínica quirúrgica. En realidad, Pirovano hizo 2 grandes adelantos para la medicina en nuestro país. Por un lado, el método antiséptico de Lister, que se utilizaba bastante mal, basado en la vaporización del campo operatorio con ácido fénico, que tampoco se hacía. Y lo otro fue a empezar a trabajar sobre la cirugía de la hernia inguinal o de la hernia abdominal. Ahora, ¿qué es una hernia? Yo en general la posibilidad de contarles, voy a tener una metáfora muy simple de lo que es una hernia. Imaginen nuestro cuerpo como una casa bien construida, ¿sí? Donde todos los órganos tienen un lugar asignado dentro de esa casa. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Una hernia es como una pequeña ventana que hay en alguna de las paredes que hasta ahora no existía. Y a veces, debido a ciertos factores, un órgano o tejido puede salir de su lugar y asomarse por esa ventana. ¿Entienden? Sí, Hasta sí. ahí está Una claro. grieta, digamos. Una grieta, quizás. Sí, como una grieta. Ahora, desde el punto de vista, esta víscera que puede salir por esa ventana puede producir dolor y en algunas circunstancias inclusive se puede llegar a obstruir. Eso es lo que ocurriría como metáfora. Desde el punto de vista eminentemente profesional, una hernia aparece cuando hay una debilidad o un agujero en la pared muscular que generalmente es la que mantiene a los órganos en su posición, pero por este defecto hace que justamente esos órganos pierdan su localización habitual y se pueden llegar a obstruir y al mismo tiempo pueden ser causa de dolor y pueden llegar a formar un bulto en la pared que generalmente nosotros lo vemos en la piel. Ahora, si ese bulto uno está acostado o está relajado, muchas veces o la mayoría de las veces puede volver a su lugar habitual, con lo cual desaparece solo. El problema ocurre cuando ese bulto se obstruye y queda comprimiendo, con lo cual yo después les voy a conectar algo que ocurrió hace muy poco tiempo de una persona muy importante en el mundo, no solo acá. Las hernias pueden encontrarse frecuentemente en algunas localizaciones que son bastante características. Por ejemplo, en la ingle, o lo que sería la base del muslo, esa es muy frecuente, sobre todo en los hombres, ¿sí? La hernia hiatal, el cual no la vemos normalmente, pero que es parte del estómago que atraviesa el diafragma, que es nuestro músculo que separa el tórax del abdomen y que en realidad nosotros la vamos a visualizar en general. No tiene una traducción en la superficie, pero sí el paciente sufre de acidez, sufre malestar, justamente porque parte del ácido estomacal migra para la parte anterior. La hernia umbilical, bastante típica, ¿sí?, que es una debilidad que es propia de la región. Acuérdense que en el ombligo fue la parte que nos tenía conectados con nuestra mamá, por donde corría el cordón umbilical. Esa es una zona que físicamente es la más adaptativa para que se pueda producir una hernia, y ahí se puede llegar a producir. Y me queda hablar de una cicatriz quirúrgica que en realidad tiene un antecedente quirúrgico previo, con lo cual ya hay una solución de continuidad de nuestra anatomía normal que fue producida por ese acto quirúrgico. Algunos años después se produjo una hernia justamente por debilidad. Hay factores
predisponentes para la producción de la hernia. O sea, la hernia puede ser congénita, como vos bien mencionabas, presente al nacer, o puede desarrollarse por una debilidad de la pared abdominal. Hay actividades que hacen que más frecuentemente se produzca una hernia, como un esfuerzo en el inodoro, disculpen la expresión y la hora, debido a un estreñimiento prolongado, ¿sí? Una tos persistente suele ocurrir, la próstata agrandada, en el caso de los varones, un esfuerzo de orinar, también por una próstata agrandada, un sobrepeso, una obesidad, esto puede ser muchas veces causante de una hernia, levantamiento de objetos pesados, embarazos múltiples, me refiero a embarazos múltiples no por vía normal, de parto normal, sino justamente por cesáreas, la mala nutrición, el consumo de tabaco o un gran esfuerzo físico. A ver, una hernia puede ser la causa del malestar o dolor. Y los síntomas suelen empeorar al estar de pie, al esforzarse o al levantar objetos pesados. En algunos casos la hernia necesita una cirugía inmediata. Y es ahí donde en realidad yo voy a hacer hincapié. Fundamentalmente, la presencia del bulto, que nosotros normalmente lo vemos, lo palpamos, que puede, al no regresar a su posición normal dentro del abdomen, esto es un motivo para una cirugía. Lo otro, el dolor, las náuseas o los vómitos en forma reiterada relacionada con ese bulto, también es cuestión de una cirugía de urgencia. ¿Qué tratamiento? La cirugía, como bien preconizaba Pirovano, hay en realidad una cirugía que puede ser a cielo abierto o la otra opción que sea una cirugía laparoscópica, ¿sí? La cirugía a cielo abierto es la operación quirúrgica donde se abre la pared abdominal y se cierra por suturas, ¿sí? Mallas o ambas. Y la herida quirúrgica en la piel se cierra con una sutura, con grampas o de pegamento quirúrgico. La reparación laparoscópica se usa en una operación repetida para evitar cicatrices previas, ¿sí? Y aunque generalmente es más costosa, en realidad tiene la ventaja que va a impedir muchas veces la realización de un proceso infeccioso intraabdominal. Tanto una como otra tienen el mismo mecanismo, nada más que la hernia que se repara por vía laparoscópica va a utilizar un aparato que es una pequeña lente con una luz y en la cual va a hacer la parte instrumental con otro pequeño orificio en la pared abdominal, pero igual se va a reparar con una malla que se denomina malla de Marlex, ¿sí? Y después se hace la sutura o el cierre con la parte quirúrgica. Ahora, ya que estamos hablando de ese tema, voy a recordarles un caso de hernia que tiene traducción mundial, que fue la famosa hernia del Papa Francisco. Cierto, salía en todos los medios del mundo, habló de la hernia del Papa Francisco. Recientemente el Papa debió ser operado de urgencia debido a una hernia intestinal o una hernia incisional abdominal por el riesgo que se produjera una obstrucción intestinal. El cuadro surgió como consecuencia de una operación de divertículos que tuvo años anteriores. Las hernias incisionales se generan y aparecen a través de una incisión quirúrgica. Y en realidad, años después, esta hernia, o hay en el interior de ese saco herniario, puede haber vísceras que ante ciertos movimientos quedan obstruidas. ¿Cuál es el riesgo? En realidad, el riesgo es que no le llegue circulación a esa parte de intestino, con lo cual es el riesgo de que esa parte de intestino esté muerta, ¿sí? Y en realidad la resección sea no solo de la pared, sino de las asas intestinales. Esta nueva intervención quirúrgica se denomina laparotomía y consiste en retirar la víscera de ese orificio herniario, si es que en realidad, y el cierre del orificio colocando una malla de Marley, como yo les contaba, con la contención que en realidad va a permitir que no se vuelva a producir la hernia, por lo menos en ese lugar. ¿De acuerdo? Y así fue que zafó. Así fue que el Papa Francisco zafó. No sé si quedó... Sí, que básicamente sería como salvando mucho la distancia, como emparchar una goma. Sí, en realidad es así. ¡Qué buen ejemplo! Ese me gustó. En realidad es así. Claro, sí. Está bien, ahí está. Claro, esa es la idea. Claro, o sea, el orificio herniario, la pared abdominal es extraordinariamente espectacular desde su punto de distribución. Adelante hay dos planos musculares muy importantes, que es la que aparece en la tabla en los los gimnastas. Esos son los rectos anteriores.
Pero lo más espectacular es que la pared anterolateral está constituida por 3 planos musculares en los 3 planos del espacio. Claro. O sea, hay en forma vertical, uno oblicuo y uno transversal. Y en realidad es muy difícil, salvo que realmente se produzca la hernia. Bien, y aprendiendo esto y entre la metáfora de la ventanita, la data del Papa y esto de la cubierta que me gustó, porque en las radiales viste que era una malla. Pensé en eso, bueno, no sé si pensé bien, pero lo primero que vino a mi mente. Y que por una vez de todo lo que se supone que me puede causar una hernia, parece que yo no califico para ninguna. Vistas las circunstancias, nos vamos a la última tanda del día, en este día raro. Inicio de espacio publicitario. Bueno, Bien. ya está. Muy bien. Bueno, estamos viendo que, claro, estábamos esperando si Irma sobrevivía para saber si parábamos acá todo. Decretábamos un paro por duelo. Ay, perdóname, Juan, para evitar herniarme el esfuerzo para no explotar por la tos, tuve que salir a buscar el vaso de agua. La perdimos por unos minutos a Irma porque, bueno, le agarró el tos y era una de las cosas que le podía pasar y causar una hernia. Una de las cosas podría ser la hernia, la otra no la vamos a mencionar. No. Ay, perdón. Así que, bueno, Ana María, Susana de Angeli Male, que se sumó. Saludo ahí. Está acá Leandro Male, no sé, ¿le estás viendo? No sé por qué lado salgo, pero... Avisa, allá está. Allá, ahí. Sí, porque hoy pusimos cable. Sí, veo, hay 3 cámaras, todo el nivel. No, tenemos la tecnología. Solo nos falta que resuelvan algunas cosas que en la radio estamos full. En realidad lo que hacemos es, viste, lo que no podíamos hacer antes, que puedan escuchar las músicas nuestras. Sí, vi ahí con el auricular, yo estaba pensando, ¿cómo hacerlo con el cable directamente? ¿Cómo pasar esto? No podemos. Y lo iba a tener que armar. Bueno, nosotros terminamos comprando una prolongación. Claro, porque vos tenés una prolongación de mini plug a mini plug. Claro, tal cual, de 3,5, exacto. Claro, sí. Pero lo que yo pensaba era de micrófono, o sea, esto es audio. Sí, correcto. Pasarlo de audio a micrófono, con un conector para micrófono. O sea, pones un conector de audio acá y en la salida tienes el micrófono. Entonces lo enchufás al celular. No tenés que andar haciendo eso. Pero está bonito. Está bonito, sí. Claro, pero directamente ahí se suman todo. Eso lo no lo había pensado. Porque también me estaba pensando cómo hacer con el tema de la transmisión, ¿viste? Porque, bueno, no se me ocurrió eso. A nosotros la gente nos cuenta, lo que pasa es que requiere que acá el doctor Juan esté manipulando un poco el volumen y por eso les estamos preguntando. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Porque solamente ellos nos pueden decir, claro. Así que, viste, nada, parece un Transformer ahora. Está bueno. Pero está vistoso. Bueno, ahí me muevo porque me están esperando. Bueno. Muchísimas gracias. Que la Acá. pases lindo. Chau, Por los monchinos. Eso. ¿Qué se casaron? ¿Hicieron una fiesta algo? ¿O la botellita? No, Quedó nomás. compré botellita esta semana. Chao. Gracias. No, Fred. Chao, nos vemos. Buen programa. Despedimos a Leandro Chao, de acá de gente. Instagram. Hasta dentro un Y ratito. hasta dentro, que viene, ahora no se 19 pierda horas. el sillón. Sí, yo siempre los anuncio. Gracias. Siempre. Sí, siempre mencionamos. Chao. Bueno, y que estamos escuchando de fondo el tema la siesta de los Caligari. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde todo un poco queremos proponer que se declare el Día Nacional de la Siesta, porque últimamente nos la pasamos hablando de sueño, de olvido, de cerebro. Y resulta que la siesta no es una pérdida de tiempo, ni es que sos un vago. Eso dicen los científicos. Claro, y yo también. Y que no es terreno improductivo, nada de eso. Hay evidencia científica, les voy a leer exactamente, que dice que trae enormes beneficios para la salud, el desempeño laboral, ojo, empleadores, previene las cardiopatías, baja la presión arterial, favorece la concentración y estimula la creatividad. O sea, con todo ese beneficio, ¿cómo no vas a permitirte tirarte un rato? Porque tirarse un rato cuenta como siesta también, ¿eh? O sea, Sí. da A ver, siesta. muchas empresas multinacionales han implementado sectores para dormir. Siestarios. Siestarios. Porque ahora está de moda la power nap. Pero esa es una siesta cortita, no la que hacíamos por ahí nosotros, que ahora vamos a hablar del tema, pero siestas de menos de media hora que te asignan un lugar y que además se arman de un modo que, porque yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero bueno, yo doy el molde, evidentemente, que tipo 3 de la tarde, hayas comido, no hayas comido, y yo estés en el trabajo y sentís que se te acabó el mundo. Sí, se acabó, se venció. en una especie de soporte. Estás como el yogur, se te venció la garantía, hay que tirarlo. ¿Viste? Nada, listo. Y bueno, precisamente en ese horario, esa siesta de 10-15 minutos
es como muy recuperante y te permite seguir trabajando después hasta las 10 de la noche feliz de la vida, por ejemplo, o cosas por el estilo. Bueno, lo cierto es que el mundo entonces se divide en dos, el que duerme la siesta y el que no duerme la siesta. Encontramos una encuesta que hizo esta gente que anda haciendo por la vida encuestas, que decía que, se hizo acá en Argentina, no sabemos muy bien la población, pero bueno, vamos a tener que creerle, porque a alguien hay que creerle, que del total de los encuestados, el 98.5% tenían incorporado el hábito de dormir la siesta en algún momento de su vida. El otro 1,5% mintió, olvídate, mintió, no puede ser. La cuestión es que nosotros subimos una encuesta también a nuestras redes, un poco para presentar el tema, y más allá de esta chica de Pamplona que dijo que no dormía la siesta, por eso andan corriendo toros. Probablemente a ver, que porque justo venían los Sanfermines. Sí, viste, estaba en otra. Sí. Entonces fue la única persona que dijo que no, o sea, que entraba en ese 1.5 que no discutible, dormía, incomprobable. Además, sí, totalmente. Entonces dijimos, asumiendo que toda la población que nos escucha sí efectivamente duerme la siesta, ¿qué podemos preguntar? ¿En dónde dormís? ¿Cama o sillón? ¿Por qué? Porque también hay encuestas para eso. La encuesta, no la nuestra, la encuesta de la misma gente que dijo esto del 1,5% que no duerme, dijo que la cama en esa encuesta que hicieron ganaba por goleada, 95 frente al 5% que se tira en el sillón. A nosotros nos dio un número un poco diferente. Más o menos, porque sumando de todos los datos que vienen por todas las redes, más los mensajes, más todas esas cosas, nos dio más o menos un 70%. Pero hay casos con el sillón que no sabes cómo tomarlo, porque hay una postura de si me tiro un rato es en el sillón, si me voy a dormir es en la cama, otros que cama sin discutir, otro muy conmovedor, dijo en la cama porque no tengo ningún sillón. Vamos a pensar en cómo podemos resolver ese problema para esta seguidora nuestra. Y bueno, y llegamos hasta acá. Esta es nuestra situación. Y vamos a hablar de la siesta. Entonces, adhiero a la cama, 100%. Sí. ¿Con pijama o sin pijama? O sea, ¿te producís para ir a dormir la siesta como cuando te vas a dormir? A lo sumo me cambio si hay algo que tengo puesto que se arruga, pero si es en el fin de semana... es que no es lo mismo la siesta durante la semana que la siesta el fin de semana. Claro. Tenemos acá, y también, sí, perdón. No, tenemos un oyente que dice que no duerme la siesta. O sea que ya van dos. Entonces que nos contestan por la no chica duerme. de Pamplona, del restaurante y Susana. Cual no es publicidad. No, claro. Y Susana no duerme la siesta. Bien. Y lo que pasa es que con la vida laboral en la semana es como complicado, ¿no? O sea, yo ahora en la época de home office y a lo mejor decía, ay, un ratito dormía. Yo recuerdo mi época de facultad, en la cual yo, cuando tenía cursada a la mañana y me tenía que poner a estudiar a la tarde, yo llegaba a casa y sistemáticamente 15, 20 minutos hasta ponía el despertador porque sabía que me fusilaba. Si no seguías. Sí, y me levantaba, realmente me levantaba muy bien y después sí, tiraba hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Pero... Si yo en el fin de semana puedo llegar a hacer la siesta de Sancho Panza. El Quijote menciona, no voy a leer todo el párrafo, pero decía, Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir 4 o 5 horas la siesta del verano, que por servir a su bondad, el procurar con toda su fuerza no dormir aquel día ninguna, vendría obediente a su mandato. 4 o 5 horas. Yo, la verdad que hay veces que sí, que caes en ese sopor que dijo, no me levanto más de la siesta. Lo que pasa que tendría que ser el sábado únicamente, claro. Porque si dormimos 4 o 5 horas el domingo... El lunes no servís para despierta. Y no me... No, porque no dormís. No te dormís el domingo. Claro, por eso, y el lunes no y arrastrás toda la semana con el sueño del lunes. Sí, eso es así. Pero bueno, convengamos que un día de frío, lluvioso... feo... Faltó decir las gotas que caen en las chapas del techo. Ya era una novela. Y bueno, pero en realidad es una serie de cosas, es como dicen ustedes, o sea, si empezás a arrimar piedras, en algún momento haces el castillo completo. Me causó muchas gracias y los oyentes van a coincidir mucho que hablamos nosotros tres en la producción de las siestas y Ángeles y yo, hijas únicas, era nuestro momento sagrado, porque nuestros padres iban a dormir y nosotros no eran picardía las que hacían. No, para nada. Algún zafarrancho habremos hecho, seguramente. Menor, presas no terminamos ninguna. Era el momento glorioso de el libre albedrío. Pero Juan no tuvo la misma experiencia de niño. No la tuve. Bueno, yo en realidad era el mayor de 3 hermanos y en realidad la jefa máxima de la casa
decía siesta y siesta, y es siesta para todos y se acabó. Probablemente habremos sido un poco revoltosos, digo yo, y en realidad mi madre nos mandaba a dormir a los 3 y si escuchaba algún ruido, la entrada de mi querida Vasca era suficiente para que todo el mundo se calmara y durmiera. Claro, que yo esa presión familiar no la tenía. Mis viejos se acostaban por ir un ratito a dormir la siesta, una cosa corta, pero no me estaban persiguiendo a ver si yo dormía o no dormía o lo que fuere. No, para nada de eso. Y no dormía. No, y no dormía. De hecho yo estoy más cerca de ese 1,5 de Susana y de la chica de Pamplona del no dormir. Para mí es excepcional dormir la siesta, realmente es excepcional. En la semana jamás trabaje o no trabaje, muy raro. Incluso en los tiempos, como vos decís, los tiempos de home office, a mí tampoco me daba por ir a dormir la siesta. Bueno. También por el descontrol horario que teníamos del día, ¿no? Sí, eso es cierto, el día se te hacía raro, no sabíamos, estamos como este programa, no sabíamos cómo manejar los horarios, ¿viste? Así que sí, no, mis recuerdos de siesta no son como los de mucha gente que sí se tira y está 2 horas durmiendo y después se levanta y no tienen una arruga y están divinos, ¿no? Yo también hay que tengo envidia por eso, ¿eh? Sí, tal cual. También hay que tener en cuenta que estamos hablando desde aquí, ¿no? Y en el interior, por ejemplo, se acaba el las mundo. 12, la 1, bueno, se acabó, se apagó también, todo. Eso también depende mucho del clima. Clima, nosotros nos vamos para el norte para ir a Salta, para ir a Jujuy, para ir a Corrientes, para ir a Entre Ríos. En realidad, mismo San Luis, a las 12:30 se para el mundo. A tal punto, San Luis tiene los horarios de estacionamiento, la misma ciudad de San Luis es horario para poder estacionamiento para parquímetro hasta las 12:30. Después tienen libertad de estacionamiento hasta las 17 horas. Y ahí empieza a abrocharte de vuelta. Bueno, yo justo antes de la pandemia viajé a Tucumán y no iba a dormir la siesta. Entonces se me ocurrió ir a la casita de Tucumán y el hotel estaba a 2-3 cuadras y fui. Creí que no iba a llegar, hacía 450 grados de calor, una humedad, y claro, ahí se entiende un poco lo que vos decís, claro, que por razones climáticas, sobre todo en el norte, bueno, sí, hay que descansar porque si no el clima no te deja. Lo que pasa es que en realidad la gente está acostumbrada, arranca a las 5 de la tarde y después tira hasta las 10 de la noche, un local abierto está hasta esa hora. Inclusive muchas veces yo recuerdo en Corrientes los bancos abrían a las 8 de la mañana. A las 6 de la mañana. Claro, porque a las 12 moría. No sé si puedo contar, una vez en La Pampa un escribano me llamó, se van a reír todos y lo van a recordar, a las 7 de la mañana, un escribano acá, hasta las 12, no existe, de 12 a 1, y se acabó. Sí. Y bueno, y después a las 12, 1 paran y duermen la siesta, después a las 9 se vuelven a reunir. Entonces, claro, para el que va por un viaje de negocios desde aquí, con nuestras costumbres porteñas, como dicen ellos, bueno, llega el día, terminás. No se te termina más. Yo viajé mucho cuando era joven y bella, mucho al interior y estaba normalmente una semana en el lugar. Y también me pasaba lo mismo, porque en realidad eran viajes por trabajo, entraba, o sea, la gente estaba bullente a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche también, pero habían hecho un corte entre las 12, 1 y las 5 de la tarde y yo no lo podía hacer. Son 5 Aprovechaba horas, a pasear, me iba por ahí, claro, pero yo para las 6 de la tarde no servía ni para esquiar. Exacto. Cuando me terminaba de acostumbrar ya tenía que volver a Buenos Aires. Claro. Es mucho más sano. Acá tenemos, Mati dice, aguante la siesta, dice, en Mendoza es sagrada, ¿no? Y para Mati y para los que votan por la siesta como de lugar, hoy me viene con todas las estadísticas y esta es buena, viene del University College de Londres, bueno, que demostró, atenti Mati, que estás ahí, que las personas que duermen siesta tenían un cerebro 15 centímetros cúbicos más grande, lo que equivale a retrasar su envejecimiento entre 3 y 6 años. Ahora, en la vida siempre hay un pero, ahora esto se da solo cuando las siestas duran menos de media hora. O sea, la power nap, que está de moda ahora. La que yo hacía. Ni más ni menos. O sea que dormir una siesta con regularidad podría proteger contra la neurodegeneración al compensar el sueño deficiente. Y la verdad es que si a vos te dicen que vas a estar mejor, ponele, iniciando una dieta, haciendo 4.000 abdominales o haciendo una siesta, ¿qué vas a elegir? Anoto la siesta. ¿Qué vas a elegir? La siesta. La siesta. Acá Susana dice que a ella de chica la obligaban, o sea, y es hija única y es también. Hija única, Bueno, Susana, bienvenida al club, somos 3 acá ya con vos,
pero nosotras dos zafamos de eso. Me No, ignoraban no por completo a la hora de la siesta. Dormía en la siesta. Sí, totalmente, no, para nada. No me molestaban para nada, yo podía hacer lo que quisiera. Bueno, habrán visto que estamos un poco pasados de las 6 porque empezamos un poco más tarde. Ya está acá la gente del programa siguiente. Pedimos disculpas por por la postergación. Fue un hecho que nos superó a todos. Fue un hecho público. Exacto. Y para los que estén por ahí, acá tenemos un televisor encendido que dice que ya circulan los colectivos en 11, así que todas las personas que no sabían cómo diablos iban a volver hoy a sus casas, bueno, quizás se pueda regularizar un poco. Yo que nací, crecí en Ituzaingó y viví aquí muchos años, sé lo que es quedarte yo también era sin colectivo sur, y sin tren para volver de la... Pues yo iba a estudiar a los 13 años al centro. Estas cosas ocurrieron un viernes. Sí, aparte, aparte. Sé lo que es y sé lo que se pasa, ¿sí? O sea, no es que me la contaron, la viví en carne propia más de 4 veces. Así que, como de costumbre, y así todo... Ay, acá, bueno, Ale dice, chau sábado y domingo una siestita, ya está, ya está. Y claro, ahora que encima sabes que te protege, viste, de la neurodegeneración. Y que te rejuvenece. Dale, y que se te van las arrugas, todas las cosas, no necesitas más cremas anti-age y todo eso, ni lo dudes. Yo voy a empezar a tratar de incorporar un poco el hábito. No me cuesta a mí un poco, pero lo voy a intentar. Bien. Con el programa tardío y todo esto, igual siempre nos quedamos rengos, ¿sí? O sea, siempre nos quedan cosas por decir, hicimos todo lo más rápido que pudimos. Así que ahora que queda, despedirnos. No. Sí. Queríamos darles las gracias por estar ahí, por bancarnos, por acompañarnos pasada las 6, porque estaban ahí más de uno esperando, y eso es muy tierno y nos hace muy felices. Gracias Irma, gracias Juan, gracias Sofi por estar acá. Esperamos efectivamente que este día tan complicado para muchos se convirtiera, por lo menos en este ratito, fuera algo mejor y les permitiera reírse un rato, pensar, recrear cosas pasadas, lo que sea que los saque de la cosa cotidiana, ¿sí? Y que sirva. Así que nos pueden contar cómo les fue. Oh, por supuesto, nos pueden contar. Así que gracias a todos por escucharnos, por compartir este rato, por dejarnos entrar en sus casas, en sus mundos y estar ahí y contarnos lo que les pasa. Acá nos dicen muy buen programa, gracias Susana, te queremos. Y como en realidad nos tenemos que despertar de la siesta, porque entre otras cosas nos tenemos que parar acá, juntar todo y salir corriendo para que venga ahora la gente de Esperando el Impacto, porque saben que no se tienen que ir del 89.3, ¿eh? Ahora viene Esperando el Impacto y después de ellos el Sillón de Liberty, que lo tuvimos hoy a Leandro un ratito compartiendo este rato con nosotros. Así que no tienen mejor plan. Entonces, para despertarnos un poco y prepararnos, no sé, para la cena o lo que quieran hacer, nos vamos a despedir con un temazo que nos va a recontralevantar la energía y cargar todas las pilas para lo que resta de hoy, el finde y hasta el lunes para que empezar la semana pum para arriba. Nos vamos. Tengan un muy buen viernes, un muy buen sábado, un muy buen domingo. Sean felices, salgan a hacer cosas y disfruten. Nos vemos el viernes. Nos vemos el próximo viernes. Eso. A las 5 por su Vaticanal, el 89.3. Chau, chau, que estén felices. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, no sé si se escucha bien. Chau, lindos, Male, te queremos, te estamos esperando. Bueno, Gracias, temazo, bailen, sonrían, sean felices. Y es un temazo, Y no saben la lista de temas que estamos preparando. No lo sé, pero viste que todos vuelven últimamente. Pero está bueno que vuelvan porque me encantaba. Bueno, vamos a la música, vamos a despedirnos allá. Vamos a subir acá porque Besos, también acá tenemos ganas de bailar. ¿Qué dicen? Besos a los 3, gracias María, chao. También acá vamos a ver porque hay que invitarle. Vamos a bailar. Bueno, chau. Apretamos la X. Finalizar.